hemos elegido hoy a uno de los hombres que realmente tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con la tarea legislativa, en particular, ¿no es cierto?, en las dos cámaras de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Juan Manuel Negri, como dije, periodista acreditado, tiene mucho más de una década en la legislatura, es director además del diario digital Diputados Bonaerenses, que chusmeamos cada tanto, ¿no es cierto? Por supuesto, un hombre, según lo que me detallaron además, un hombre que camina los pasillos. Viste que esto de también de la tarea periodística demanda esto de no solamente tener la información, analizarla y demás, sino un poco... Hay que estar, oler, percibir, olfatear, ver caras, escuchar, ¿no? Hablar con el portero, con el encargado de la cocina. Bueno, ese tipo de cosas me parece que también ayudan a conocer, y sobre todo si tenés muchos años que ya viste pasar a unos cuantos legisladores por allí. Así que le vamos a dar la bienvenida a Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos y Leo. Los saludo desde acá, desde la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, con un cariñoso saludo a toda la gente del Partido de la Costa. ¿Sos de visitar las comisiones que nuclean al turismo también? Sí, por supuesto, sí. Recién los escuchaba y les agradezco por la presentación. La verdad que es así. Yo hace 10 años que camino a la legislatura de la provincia y dieron en la tecla porque realmente soy una persona de conversar mucho y de tener el mismo respeto desde el trabajador que está en la recepción de alguna de las dos cámaras hasta la persona que sirve los cafés. Y todos saben algo y de todo se aprende algo y la tiene muy clara, ¿no? Porque generalmente son empleados que hace muchos años están en la legislatura y esto de caminar realmente en los pasillos es un plus, porque quizás en otra charla con más tiempo lo abordaremos, pero el periodismo ha perdido un poco esto de ir a la fuente, de caminar los pasillos, de hablar el cara a cara, ¿no? Quizás la tecnología hoy nos ha acercado algunas cosas, pero también distanciado de otras prácticas que para el periodismo me parecen fundamentales, como esto de ir a los cara a cara, conocer los pasillos, golpear las oficinas, recorrer los despachos, que me parece un ejercicio fundamental para el periodista parlamentario, es algo realmente importante. Hoy el WhatsApp es también las otras redes sociales, pero te quiero decir en particular el WhatsApp, es muy específico, nos avala como un documento, muchas veces un testimonio en off the record, ¿no? Y me deja un documento porque me lo deja también escrito, lo que me dijo no se lo llevó el viento, sino que me lo dejó escrito o me mandó un audio diciéndome tal cosa, ¿no? O dándome determinada mirada. Pero claro, no es lo mismo si vos sabés de quién se trata, sabés cosas de esa persona, ¿no? Uno tiene como otra posibilidad. Cómo te lo dice incluso. Claro, incluso con qué tono me está hablando. No es lo mismo escuchar una frase leída o un audio que ver a la persona enojada después de una discusión, escuchar su reacción, ¿verdad? Absolutamente, coincido con ustedes y es esto de generar un vínculo de confianza, ¿no? En definitiva, las fuentes de información que utilizamos en el periodismo, me parece que lo más rico es construir una relación de confianza y para eso es fundamental. Yo desde que comencé a ejercer periodismo, digamos, es un híbrido porque estuve en la transición, ¿no?, de tanta tecnología, pero también utilizando prácticas como esto de caminar los pasillos de los colegas que tienen mucho más años de experiencia que yo, que he tomado una parte de toda esa profesión, me parece de lo más lindo de la profesión, mezclado con esta parte de las nuevas tecnologías. Así que la verdad brindo un plus y tengo un montón de cosas para contarles de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ustedes me señalaron que por ahí lo que les interesaba era un semblante general de qué está pasando hoy en la legislatura, y la verdad que están pasando muchas cosas, porque la legislatura es un lugar muy importante donde se toman resoluciones que afectan a la vida de 18 millones de bonaerenses y donde normalmente no se le presta demasiada atención, de modo que estoy muy agradecido que se comuniquen conmigo para poder hacer esto que realmente me apasiona y me gusta, que es contar las noticias legislativas. ¿Con qué arrancamos? Porque pasan un montón de cosas en paralelo, porque hay cuestiones políticas que están pasando dentro de los bloques, pero también hay proyectos que impulsa el gobernador y que están especulando con que si salen o no salen, y otra cuestión es lo que queda de agenda hasta fin de año. Ya estamos casi pisando noviembre. Definitivamente, yo si la tuviese que titular esta columna sería la legislatura bonaerense en tiempo de descuento. Estamos en 25 de octubre, queda poquito más de un mes para que termine el periodo de sesiones ordinarias que finaliza por ley el 30 de noviembre, con lo cual estamos realmente en tiempo de descuento. Quedan
alrededor de 4 o 5 semanas de trabajo, donde los legisladores, si quieren y realmente tienen la voluntad de despachar y de sancionar estas leyes que andan dando vuelta, van a tener que ponerse a trabajar muy seriamente porque los tiempos son acotados y el trabajo es amplio. Hay varios proyectos de ley de envergadura importantes hoy en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y estamos a la espera de otros también muy importantes. Y arranco para ahí para comentarles lo que se viene y después les cuento un poco de lo que tenemos hoy por estas horas en la legislatura, pero lo que se viene, y por ley el gobernador le quedan apenas, algunos días, 5 o 6 días, para que se cumpla el plazo formal en el cual tiene que presentar el presupuesto será 2025 y la ley impositiva 2025. Estamos hablando del cálculo de gastos y recursos de la provincia de Buenos Aires, todas las erogaciones y todos los ingresos que va a tener la provincia, es una proyección, por supuesto, donde, se van a establecer cómo va a gastar el dinero de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof el año que viene, y con qué dinero va a contar, ¿no?, en proyección en relación a impuestos, y también está próximo a ingresar a la legislatura lo que tiene que ver con la ley impositiva, que es la ley donde se fijan todos los aumentos de los tributos de la provincia de Buenos Aires. Esto para bajarlo a tierra, y algún oyente que no conozca por ahí mucho la dinámica parlamentaria o legislativa, tiene que ver con el impuesto inmobiliario, sea rural, sea urbano, edificado, baldío, el impuesto al sello, ingresos brutos. En la ley impositiva se definen el automotor, ¿no?, la patente también de los rodados, sea moto, sea auto. Se define en la ley impositiva las alicuotas de aumento de cada uno de estos ítems y estos impuestos que cobra la provincia de Buenos Aires y con los cuales se financia en gran parte la provincia. Con lo cual son 2 leyes, generalmente de las más importantes que se tratan durante el año en la legislatura, que están próximas a presentarse. Esto por ley debería ser antes del 31 de octubre. Se sabe que los tiempos son ajustados. Es muy probable que el gobernador pida una prórroga para presentarlo un tiempo después. No se sabe con exactitud, sí que están trabajando los equipos económicos del gobernador y del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires en estos cálculos y en estas proyecciones. El año pasado no hubo presupuesto, hubo una prórroga porque tampoco hubo presupuesto a nivel nacional, con lo cual estamos hablando que en un plazo de 2 o 3 semanas se deberían presentar ambos proyectos, lo que va a iniciar una etapa de negociaciones, ¿no?, con todos los bloques opositores, porque se tratan de leyes que necesitan mayoría calificada. Esto es 2/3 de los presentes en el recinto, digamos los 2/3 de los votos de los senadores o los diputados presentes en el recinto, tanto de las 2 cámaras, con lo cual son leyes que implican diálogo, son leyes que implican negociaciones, son leyes que implican discutir plata y presupuesto, por ejemplo, para los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que significan discutir partidas que luego van a ir a parar a los hospitales, a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, a las áreas de seguridad, al ministerio. Digamos, son 2 leyes muy importantes que todos los diciembres discutimos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que estamos próximos a recibir, con lo cual dejo el canal abierto de comunicación con ustedes, porque cuando ingresen esas leyes va a iniciar una etapa importante de negociación y discusión, y más teniendo en cuenta los movimientos políticos, ¿no?, donde realmente todos los bloques han sufrido modificaciones, han tenido cambios, hay discusiones, hay internas en los bloques, con lo cual va a ser una discusión interesante, y para prestarle atención a lo que va a pasar en la legislatura, esto se va a definir normalmente, ocurre que se define entre el 24 y el 31 de diciembre, se despachan estas 2 leyes, sumadas a alguna ley de endeudamiento que pide el gobernador con dinero extra que quiera hacerse para poder sobrellevar el periodo fiscal entrante, ¿no? El ejercicio que viene, que ya será de 2025. ¿Qué rol tendría en este caso Juan Pablo de Jesús, que es el diputado que nos representa a la quinta sesión electoral, pero también es exintendente del Partido de la Costa? Es una gran pregunta, no sé si no les reconozco la voz y me preguntó Leo Carlos, ¿cuál de los dos? Carlos, pero ha sido una pregunta muy pertinente, porque el exintendente de la Costa, Juan Pablo de Jesús, es el actual titular presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, con lo cual tiene un rol preponderante en las discusiones sobre el presupuesto y la ley impositiva. Generalmente, y como ha ocurrido estos años, por el paso de Juan Pablo de Jesús por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tiene el rol de ser el miembro informante del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, con lo cual es el que le pone cara, voz
y defensa a las 2 leyes que envía el Ejecutivo, o las 3 si envía una ley de endeudamiento, con los cuales los vecinos de la costa y tienen un representante, lo han votado los vecinos de la costa, como representante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires por la 5ª sección electoral, y es una persona que tiene mucho peso y es encargado también dentro de otros actores, como son los presidentes de las cámaras y algunos otros jefes de bloque y actores importantes, espadas legislativas del oficialismo, pero es una persona preponderante en la discusión de presupuesto y generalmente tiene esta tarea, ¿no?, de defender las leyes del Ejecutivo en el recinto frente a los senadores de la oposición, con lo cual esto va a ocurrir así, este año no va a ser la excepción y Juan Pablo de Jesús es muy probable que defienda las leyes que el Ejecutivo envíe. Hay que ver por cuáles de las cámaras, sin embargo se tratan en ambas, pero va a ser la persona que defienda estas leyes, con lo cual los costeros, bueno, van a estar muy bien representados en este sentido, porque son pocos los legisladores que tienen estas tareas importantes cuando se discuten la ley impositiva del presupuesto, y justamente se trata de un costero y un exintendente de su localidad. Sí. Te pregunto además porque en una situación de contexto político, ¿no? También hay una situación que lo pone en una situación, no sé, aquí por ejemplo el imaginario habla de que hay tensiones, ¿no? Entonces está haciendo el vocero de Axel Kicillof, pero él respalda la unidad, también habla de el apoyo a Cristina. ¿Crees que sea un condimento más o es parte de una situación que se maneja? No, definitivamente va a ser un tema a tener en cuenta, la interna que está atravesando el peronismo hoy, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, habida cuenta de las palabras cruzadas y de las frases y contrafrases que se han cruzado el gobernador con la expresidenta y la ex vicepresidenta. El otro día vimos acá en la ciudad de La Plata un frío reencuentro entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner en el medio ya del deadline de lo que tiene que ver con la presentación de listas y definiciones del PJ a nivel nacional, pero va a ser un tema a tener en cuenta. Yo creo que la sangre no va a llegar al río en este sentido, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. No me imagino un clima de fricciones y de que esa tensión sí está presente en la legislatura, pero digo, no me imagino que parte del bloque de Unión por la Patria no vote las leyes que envíe el Ejecutivo. Me parece que es, digamos, una cuestión casi constitucional, ¿no? Y de gobernabilidad, otorgarle al gobernador las herramientas que necesita para poder gestionar, con lo cual no me imagino que haya una gran pelea política. Sí, quizás en las sombras o solapada o subterránea sí la haya, pero no creo que se manifieste puntualmente con estos 2 proyectos que son tan importantes. Habrá que ver, yo no lo descarto tampoco, pero digo, hoy no tengo elementos para decir que se va a transformar la interna que atraviesa el peronismo y con los posicionamientos diferentes que marcabas vos, que se transforme en un impedimento para que salgan estas leyes. Hoy no está dado este escenario, por lo menos en la información que yo manejo y lo que veo en las sesiones pasadas y la información de los pasillos como hablábamos hoy. Juan, y te pregunto, ya que coincidiendo con vos que este no va a ser un tema que vaya a llevar más rispideces de las que ya existen en materia política en el oficialismo, ¿cómo va a jugar o cómo crees vos que jugaría el Frente Renovador en este momento, pero llevándolo no en este tema, ya que creo que va a ser de similares características, sino en el ámbito político cuando se venga otro tema que a lo mejor por agenda no llega este año, pero va a ser inminente que se trate en el mismo verano, y estoy hablando de la reforma electoral que se está pidiendo. Massa, dentro de la reforma que se quiere implementar, no quiere saber nada con el hecho de que se modifique la ley de reelecciones, tanto para legisladores como para diputados, como para intendentes. Esta reforma de la que se estaba hablando había sido tomada por la mayoría de los intendentes como la ley que nos venía a salvar. En la reforma metemos las famosas reelecciones nuevamente, pero que Massa estaría planteado en que eso no se toque. Sí, es la misma posición que mantuvo Sergio Massa durante el debate de la anterior enmienda de la ley de reelecciones indefinidas, que fue la que promulgó y la que se sancionó la legislatura durante el mandato de María Eugenia Vidal. Generó mucha tensión y muchas heridas la votación de esa ley en su momento, y ahí sí votó diferente y hubo votos divididos en todos los bloques. No solo generó rispideces en Unión por la Patria, donde el Frente Renovador efectivamente en su momento ya votó en contra, con lo cual no es una novedad que hoy Sergio Massa se oponga a esta ley, porque es el mismo posicionamiento que mantuvo en la anterior modificación de la ley de reelecciones indefinidas, que permitió
una reelección a los intendentes, y es muy probable, y acá va uno de los datos políticos importantes, que esta ley entre dentro del paquete de negociaciones de la ley impositiva, del presupuesto y de endeudamiento, es decir, puede llegar a estar en el escenario de la legislatura de la provincia de Buenos Aires en diciembre esta ley, y en esta fecha puntual que les marqué yo, que normalmente se discuten estas leyes entre el 24 y el 31 de diciembre. Yo creo que obviamente va a generar tensiones nuevamente esto, porque en el PRO también hubo votación dividida en su momento por la ley de reelecciones indefinidas. No solo pasó en el peronismo, sino que gran parte del PRO había legisladores alineados a María Eugenia Vidal que estuvieron férreamente en contra de esta modificación, porque habían sido los defensores de esa modificación y los impulsores de la ley de reelecciones indefinidas, y hubo un sector que respondía a otros campamentos, digamos, del PRO, del Partido Amarillo, que votaron a favor. Entonces también hubo voto dividido en el PRO, y yo creo que ese escenario va a volver a ocurrir, ¿no? Aquellos que no tienen territorio, que no tienen tanto territorio, van a bregar por qué, o van a intentar condicionar este debate, y aquellos que tienen muchos intendentes van a intentar que por supuesto se haga esta modificación, que afecta, dicho sea de paso, también a los legisladores, no solo a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, sino también a un conjunto de legisladores que no podrían renovar mandato el año que viene, y si se reforma esta ley podrían hacerlo. Pero sí, esto va a traer, digamos, discusiones políticas importantes, un voto dividido nuevamente en los diferentes bloques políticos, y una discusión importante, sobre todo, y quiero señalar esto y remarcarlo, en el contexto que se va a discutir, donde hay una fuerza política que ha ganado las elecciones a nivel nacional, que justamente ha hecho de la bandera contra la casta una de las principales argumentos, ¿no? Y temas electorales. Bueno, ahora está el tema de la discusión sobre la casta, sobre la política, sobre las definiciones de la política, está muy en primer plano, digo, por la batería discursiva y los argumentos discursivos del presidente Javier Milei y La Libertad Avanza. Ahí también va a haber bloques de La Libertad Avanza acá en la legislatura que se van a oponer a esta reforma justamente con este argumento, ¿no? Yo me los imagino diciendo, bueno, ustedes son la casta, están modificando esta ley para que no haya una renovación en los municipios de la provincia de Buenos Aires, con lo cual va a ser un debate álgido, y es uno de los proyectos que podría ingresar y que se podría discutir con estas leyes tan importantes. ¿Qué rol cumple Gabriela de María en el Senado como senadora que representa por lo pronto al oficialismo? Si no, quiero aprovechar también para preguntarte con otras caras que nosotros acá las vimos durante muchos años en el Ejecutivo, ¿no? Como por ejemplo Delisi, que hoy tiene un cargo más institucional, Pablo Soto, por ejemplo, también, Mario Caruso, que creo que está a cargo también ahora de el área de comunicación, ¿no es cierto? ¿Cómo es el engranaje, digamos, qué tarea hacen, cómo los ves parados ahí dentro? Sí, definitivamente. Juan Pablo Jesús, yo se lo marcaba hoy, no solo tiene una responsabilidad muy importante como titular de la Comisión de Presupuesto, de la Cámara de Diputados, estamos hablando de una de las 3 comisiones más importantes, en cada una de las 2 cámaras, las comisiones más relevantes son la de Presupuesto, la de Legislación General y la de Asuntos Constitucionales y Justicia. Bueno, los costeros nada más ni nada menos tienen tienen un representante del partido, digamos, del municipio, como presidente de estas comisiones, pero después con un rol preponderante en lo que es las negociaciones con la oposición y que tienen que ver con los proyectos, con lo cual Juan Pablo Jesús sí es el articulador, gran parte de este grupo que mencionabas vos. Gabriela de María es senadora bonaerense, también por la 5ª sección electoral, entiendo con mucha también participación en lo que tiene que ver con el Ejecutivo local de ustedes, y una persona muy abocada a la legislatura. La verdad que con Gabriela de María, en cuanto a los proyectos, en cuanto al trabajo parlamentario, es representante en el Consejo de la Magistratura, nada más ni nada menos, otro papel muy importante que tienen los legisladores. El Consejo de la Magistratura es el órgano que selecciona las ternas que luego se envían al Ejecutivo de fiscales, jueces y defensores oficiales. Es un organismo que selecciona a los postulantes a la justicia, que después se terminan nombrando en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y los costeros tienen una representante en ese organismo, que es Gabriela de María. Conoce muchísimo del tema, yo he tenido muchas conversaciones con ella acerca de estos temas de la justicia, y es una conocedora, y te diría que también una persona que lo hace por placer, que le gusta mucho el tema, abocada, ¿no?, al tema de la justicia,
y del Consejo de la Magistratura, con lo cual es otra persona, me parece, con un rol importante, representante del Partido de la Costa, que tiene mucha importancia en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, después de las personas que me mencionaste, Miguel Delici es el secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, digamos, una de las personas con las cuales, si no hubiese un secretario administrativo en las dos cámaras, sería muy difícil que funcione la Cámara, ¿no? Tienen todo lo que tiene que ver con la administración de la Cámara de Diputados bonaerenses, Costero también, y bueno, vos lo mencionabas a Mario Caruso, que está como responsable de la comunicación de la Cámara de Diputados bonaerenses, también con una responsabilidad importante, ¿no? Que es gestionar la comunicación de una de las dos cámaras de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la legislatura más grande del país, ¿no? Porque la Provincia de Buenos Aires representa el 40% del padrón electoral, 38%, aporta un 40% de los recursos a nivel de la coparticipación a nivel nacional, digo, es una provincia con mucha industria, con mucho trabajo, con actividad económica muy importante para lo que es el funcionamiento, digo, de la Argentina, y aporta, digamos, me parece, tiene un rol muy importante la provincia de Buenos Aires en este sentido. Bueno, Mario lleva la comunicación de una de las dos cámaras, con lo cual es una responsabilidad enorme, ¿no?, de comunicar lo que tiene que ver con lo que pasa en la Cámara de Diputados. Somos Radio Noticias.